Bienvenido, Juan Luna, de nuevo a Diálogo 7. Y esta vez para hablarnos de algo que estás preparando, ¿no? Para una charla coloquio que tiene un nombre que nos es muy querido, Llamando a las puertas del cielo. Muchas gracias por de nuevo estar aquí en Diálogo 7 y en las cuatro estaciones, ¿no? Tus programas hermanados. Y, y como comentas, pues sí, una próxima charla coloquio que vamos a tener el próximo 20 de octubre y que tiene el título que has mencionado, Llamando a las puertas del cielo, que no deja de ser un título llamativo. Ahora entramos. Deciros también a vosotras y a vosotros, pues, que es un placer estar de nuevo haciendo un programa inspirado en lo que nos dais vuestra atención. Y ya sabéis, Diálogo 7, producido por las cuatro estaciones, como muy bien ha dicho Juan, el programa que venimos emitiendo quincenalmente ahora a través de Radiopolis, en el 92.3 y radiopolis.org. También lo podéis encontrar en nuestras redes sociales. Pues, Juan, a modo de titular un poco para centrar a las personas que están, digamos, curioseando en esta entrevista, ¿qué mensaje inspira Llamando a las puertas del cielo, este proyecto que estás preparando? Pues en esta charla coloquio lo que se pretende un poco es que veamos un poco más profundamente lo que es nuestra verdadera naturaleza y dejemos de estar tan identificados con los problemas materiales del día a día que hacen que las personas se vean arrastradas por el drama, por la confusión, por la desesperanza. Y muchas veces, pues metido en toda esa amalgama de acontecimientos, es como no ver salida por ninguna parte. Y con esto se pretende recordar cuál es la verdadera naturaleza, cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, que el ser humano es muchísimo más que su parte corpórea, muchísimo más que su dimensión material, y a lo que se invita con esta charla es a explorar esas vertientes que hacen que nos identifiquemos con lo que realmente somos, que es la divinidad personificada en cada uno de nosotros, desde el más grande al más pequeño, en todos está presente esa divinidad, y el establecer caminos de cómo abrir esa puerta y llegar al cielo para identificarse con ella y poder realizarte de otra manera en una vida que aparentemente está toda llena de obstáculos y no nos ofrece nada, pero eso solo aparentemente, solo hay que tener, como decía el gran maestro, ojos para ver. Y eso es lo que pretendemos, pues que abramos un poco los ojos para ver lo que realmente necesitamos ver todos. Muy bien. ¿Y qué te ha inspirado? ¿Por qué te has inspirado en el bardo de Minnesota, en Dylan, para el título? Pues eso es, la verdad es que es el juego que daba el título de la canción, porque la canción en sí de Dylan, en su letra es un alegato contra las armas, con lo cual directamente identificado con lo que es la dimensión divina del cielo. No es que se esté refiriendo Dylan a ello, sino que utiliza pues esa metáfora para decir que no me entreguéis más armas, dejamos las armas atrás porque estoy llamando ya a las puertas del cielo y no quiero entrar en más conflictos, ¿no? Y es por el juego que daba ese título de esa canción tan conocida por todos. Sin embargo, yo siempre cuando la he estudiado un poco, la he leído traducida y la he escuchado muchas veces, incluso me gusta tocarla a mi manera, sí siento que en el fondo Dylan siempre está buscando eso, ¿no? Llama mucho a las puertas del cielo, de hecho es un buscador espiritual desde su juventud, ¿sabes?
especialmente, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Como todos nosotros, pero se ha manifestado en búsquedas concretas. Bueno, creo que todo el mundo sabe las veces que ha cambiado de religión, ¿no? Y no es que cambiara tanto de religión, sino que buscaba en los diversos caminos espirituales lo mejor de sí mismo, ¿no? ¿Y cómo has llegado a interesarte en tratar temas como el infierno y el cielo en un mundo como el que estamos viviendo? Un mundo tan materialista y, como nos decía recientemente Emilio Guerrillo, un mundo, una parte de este mundo que pretende matar a Dios, ¿no? Como dijo ya Nietzsche. Si uno se queda encerrado en esa concepción que tenemos de este mundo, la verdad es que no ve cielo por ninguna parte. Y además en el lenguaje castellano no tenemos ninguna distinción, utilizamos la misma palabra, ¿no? para lo que es el cielo geográfico o el cielo, pues, divinal, mientras que, por ejemplo, en inglés sí existe esa diferenciación, ¿no? En inglés, cuando se refieren al cielo geográfico hablan de sky, mientras que cuando se refieren al cielo divinal hablan de heaven, ¿no? Como el cielo en plan paraíso. Y lo que me inspiró, pues, es el hecho de que todo esto al fin y al cabo es casi como una prisión de barrotes de oro, una ilusión que nos arrastra y que nos deja, pues, atados por multitudes de programaciones y de apegos. Cada uno tiene las suyas. Todos tenemos que mirarlas, todos tenemos que soltarlas, todos tenemos que dejarlas atrás, y todas esas series de apegos que nos atan, pues nos hacen perder perspectiva sobre esa divinidad interna que está expresándose a través de todo lo que existe, incluso aquello que catalogamos como algo diabólico, ¿no? Incluso ahí, incluso en lo diabólico, está presente el creador. Y por lo tanto decimos, bueno, ¿para qué te vas a quedar enredado en la creación, en cómo cambio la creación, en cómo hago un ajuste aquí, un ajuste allí? Y si el creador está ahí, si existen modos, maneras, mecanismos en los que tú, que eres una representación del creador en la tierra, puedes dirigirte al creador de todo, a esa conciencia cósmica ilimitada. Si te puedes dirigir al creador, al arreglador universal, para que te dé la guía, para que te dé la respuesta, ¿por qué te vas a enredar en minucias que lo único que hacen es liar cada vez más la madeja y que te puedas perder en un momento dado en cualquier lugar? Centrémonos, y para eso, pues, necesitamos, como hemos hablado tantas veces, viajar adentro, porque ahí es donde se mueve nuestra esencia y donde nuestro Padre nos está esperando, nuestro Padre universal, que es el Padre de todos, nos está esperando a que nosotros atendamos su llamada. Y una vez empezamos a atender su llamada, surge, pues, lo que tantas personas han llamado la fe, pero no es una fe que coge el sinónimo de creencia ciega, no, porque eso se confunde mucho, ¿no? Se confunde el término fe con creencia ciega, y una creencia ciega, pues, es algo irracional, que no tiene fundamento, sino que yo me lo han contado, me lo he creído y es así. Pero para profundizar en la verdadera fe, tenemos que ir al ámbito intuitivo. Es el conocimiento intuitivo, que ahí es donde entra otra percepción, que ahí es donde entra otro sentimiento, que de eso, pues, te podrá hablar cada persona, incluso los grandes maestros, de sus múltiples experiencias para que te sirvan de guía, pero tú tienes que tener tu propia experiencia, y cuando tú tienes esa experiencia de conocimiento intuitivo, la duda se desaparece, o al menos se diluye, porque tú la estás teniendo, esa experiencia. No es una experiencia conceptual, explicativa, racional, sino que es una experiencia vivida.
Ya. Y a eso nos referimos cuando estamos hablando de la verdadera fe, ¿no? Que es una fe, es algo, es un conocimiento intuitivo. Y ese conocimiento intuitivo tiene que ver con traer el cielo a la tierra, porque hay ¿no? Hay un blog muy interesante también de Emilio que se llama El cielo en la tierra, ¿no? O algo así. Hace por lo menos referencia a ese concepto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te relacionas tú con el cielo y la tierra? A ver, desde el momento en que empiezas a darte cuenta de que tú no eres este cuerpo, de que tú no eres este personaje que se pueda llamar Juan Luna o se pueda llamar Rafael Vascón, sino que eres mucho más y que has vivido muchos personajes antes. Desde el momento en que empiezas a integrar intuitivamente con ese conocimiento intuitivo experiencial el hecho de que es así y te acercas a lo que es tu verdadero ser, que es un ser infinito que trasciende las épocas y que no tiene fin ni principio porque forma parte de esa conciencia cósmica, pues desde ese momento lo que es tu vibración, porque claro, porque todo es energía, ya lo dice uno de los principios del Kybalión, todo es vibración, pues tu vibración cambia y se hace más sutil, se hace más cercana a lo puro, a lo divinal. Y desde ahí, como tú estás viviendo tu experiencia en tu dimensión de la materia y todo está unido, evidentemente ese reflejo de cambio vibratorio, de cambio conciencial que tú estás teniendo en ti mismo, automáticamente, porque todo está conectado, se traslada a aquellos ámbitos de vida en los que tú te desarrollas. Con lo cual, si tú te estás acercando porque tú eres divino y al conocerte te estás acercando a ese cielo y a la vez tienes una experiencia en la materia que está determinada por las características de tu personaje, de tu ámbito familiar y de otras múltiples circunstancias, pues esa influencia de ese conocimiento que tienes de tu dimensión divina se traslada al ámbito material y entonces traes el cielo, tu dimensión divinal, lo traes a la tierra, porque sigues experienciando esa dimensión divina que cada vez conoces más y que es tu verdadero propósito de vida. El verdadero propósito de vida de tuyo, el mío y el de cualquiera, tanto que nos perdemos a ver cuál es mi función, a ver si tengo que hacer esto, a ver si tengo que hacer lo otro, y qué es lo que seré y qué es lo que tendré que ser, solo hay un único y verdadero propósito. Lo demás son disfraces que utilizamos por el camino. ¿Y cuál es ese propósito? El único y verdadero propósito es encontrar a Dios. Ese es el único. No hay otro. Nos lo has contado en otras entrevistas. Ese propósito, de alguna manera, también, bueno, cuando viene Jesús a la tierra, ¿no? Según nos han contado, también se encuentra con el infierno en la tierra, o al menos tuvo su contacto con el diablo, ¿no? Hay muchas personas que ya se plantean que en realidad el infierno es lo que ya estamos viviendo en este planeta en algunas ocasiones, ¿no? Debido también, resaltado por la fase distópica que dicen que estamos viviendo. ¿Tú cómo ves el infierno? Mm. En el universo o los universos, mejor dicho, o en la creación entera, todo funciona en términos de escalas vibratorias, que llamamos dimensiones. Según sea la escala vibratoria, pues es una determinada dimensión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en una misma dimensión, como puede ser pues, la dimensión material, pues hay también, evidentemente, subescalas, porque hay multitud de personas y aunque evidentemente como humanidad compartamos una vibración media, pero hay personas que individualmente pues superan con creces esa dimensión media
y habrá personas que también por su proceso, por su ignorancia de sí mismos y de Dios, pues tendrán una vibración por debajo de la media. Eso tal que así. Entonces, pues es la vibración lo que determina las diferentes dimensiones. Entonces, claro, tenemos una dimensión material, pero también hay un cielo, lo que llamamos cielo, ¿no? Que en las religiones y demás, en los arquetipos y en las obras de arte siempre se ha representado pues al Señor en su sillón o en la nube, en el cielo. Pero eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación porque hay, después de la dimensión material, hay otra dimensión que se conoce cuando dormimos. Cuando dormimos, todos viajamos a esa dimensión que es la inmediatamente superior a la nuestra y que sería nuestro cielo, que es la dimensión astral. Y en esa dimensión astral no hay cuerpo físico, sino que todo es luz, que todo es luz. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pero esa luz también tiene una determinada vibración. También decía Jesús, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿Mm? Ahí se estaba refiriendo Jesús que en el cielo hay muchos ámbitos de vibración y que según el ámbito de vibración en el que tú te muevas y que tú lleves contigo cuando hayas terminado tu aventura o tu viaje de trabajo aquí en la dimensión material, cuando vayas y marches para hacer una evaluación de tu viaje de trabajo en esa dimensión astral, vas a llevar la vibración que has sostenido aquí. Es decir, si has sostenido una vibración baja, cuando llegues al astral, tu vibración va a ser baja. Y tus experiencias en el astral, a nivel energético, que no material, porque ya no hay físico, ya no hay materia, van a ser experiencias de vibración baja. Y al revés, ¿no? Si tú te llevas de aquí por tu conciencia, por tu evolución y por tu proceso una vibración alta, pues cuando vayas al astral, cuando acabes tu aventura aquí, serán una habitación pues de lujo en vez de una de las más feas del Hotel de Dios. Así es como funciona. Yeah. Por lo tanto, el diferenciar el infierno de si existe o no existe. Bueno, evidentemente el infierno con llamas y azufre y esas cosas no existe, porque el Padre es el más amoroso, el más misericordioso de todos los padres que puede haber en la tierra. Y un padre así recibe a todos sus hijos. De ahí también la parábola del hijo pródigo, ¿no? Recibe tanto al hijo que se porta bien como al hijo que falla, ¿no? A todos los recibe por igual. Pues aquí igual, tú respondes a la vibración que llevas cuando acabas tu aventura en la Tierra y ahí es donde te espera tu habitación en el astral, que será pues más luminosa o menos, de ti dependerá. Por eso es tan importante lo que hacemos a cada momento y lo que hacemos aquí, porque eso está determinando tu vibración y está determinando las experiencias subsiguientes una vez que acabes tu andadura en este ciclo de este viaje de trabajo. Y Juan, ¿qué nos recomiendas para en nuestro camino en este planeta para poder acercarnos a esa vibración de la que nos habla, más celestial que infernal? Aparte de mirarnos hacia adentro, que ya nos lo has dicho antes, o vivir desde el amor, ¿no? Como nos sueles decir en tus conferencias, ¿qué truco empleas tú para poder vivir en No, esa truco no hay. vibración que te hace el tema? Truco no hay. Bueno, pero tú tienes una actitud y tienes una forma de vivir que los que te conocemos, pues sabemos que como todo el mundo tienes tu forma de vivir para poder estar en esas vibraciones más altas, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Es lo que yo quería decir. Con unas palabras un poco humorísticas para darle a esto un poco de salsa, ¿no? A ver, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, hay un versículo que me gusta mucho, que seguramente igual ya me lo has escuchado,
que dice, me gusta mucho porque es muy concreto, ¿no? Ujú. Y dice, si quieres hablar con el Padre, entra en tu habitación y cierra la puerta. Sí, sí. ¿Eh? Lo suele citar bastante ese, sí. Y eso, pero es que eso lo dicen los evangelios. Lo dicen los evangelios. Y no hay que irse a los evangelios apócrifos ni a cualquier escritura no oficial, no, no. En el evangelio de Mateo y también en el de Lucas, porque son paralelos los cuatro evangelios, y en los evangelios oficiales te lo está diciendo qué es lo que tienes que hacer para hablar con el Padre. ¿Qué significa eso? Que para hablar con el Padre, tú has hablado antes de que el mecanismo es el amor necesita eso, necesita intimidad, necesita cercanía. Te tienes que recoger contigo para estar con el Padre. Y eso, en términos más modernos, pues lo llamamos meditar. Mm, Pues eso es lo que hay que hacer, meditar y recogerse y dirigirse al Padre. mm, Y tener la certeza de que el Padre te escucha. Aunque tú por tu ceguera, porque estás atrapado por los sentidos físicos y por la conciencia material, no lo veas o no lo escuches o crees que no está ahí, siempre está ahí. Y mm, si, y si tú estás ahí firme, firme con tu intención, vas a recibir señales de una u otra manera, las que estén en tu proceso, de que tu Padre está ahí escuchándote y para ayudarte. Y esa es la manera. Después mm, eso es extensible a practicar el silencio y evidentemente pues acoger el, el mandamiento general que nos trasladó Jesús, que es ama a Dios sobre... Pero es que fíjate, es que eso no lo comentamos nunca, no se comenta nunca por ninguna parte, pero fíjate lo que se dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, ¿qué quiere decir? mm. Todas las cosas quiere decir tu familia, tu trabajo, tu casa, todo, todo. Sí, y hay incluso más versículos que ahondan en eso Sí, y te dicen claramente, pero claramente, si amas a, a tu marido más que a mí, no eres digna de mí, por ejemplo. Así. O sea, que te habla, que atiende primero a Dios y después todo lo demás te vendrá dado, te vendrá dado. mm. Y, Ahora, y Juan, ahí, en ese mandamiento único, que no hace falta más mandamientos porque ahí está todo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. es un mensaje que teóricamente lo conocemos bastante bien, porque se ha divulgado mucho, al menos a quien quiere escucharlo, ¿no? Pero a pesar de eso, de que el cielo es tan atractivo y todo lo que planteas pues nos atrae bastante a muchos humanos, muchas humanas, sin embargo, ¿qué hace que nos resistamos a amarnos a nosotros mismos y sin embargo caigamos en hacernos daño a nosotros mismos o en mirar hacia otro lado, dormirnos y olvidarnos de nuestra conciencia? Que es la parte infernal, es la parte de sombra. Cada religión le llama de una manera distinta, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esa parte? ¿Cómo iluminamos nuestra sombra? Como, sí, que diría Cartol, por ejemplo, ¿no? Mm. Según tú, es práctica, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo, ah, Eso ocurre porque al estar demasiado identificados con nuestra limitada conciencia material, somos prisioneros de los apegos, somos prisioneros de los apegos de los sentidos. Y esos apegos de los sentidos nos hace ser prisioneros pues, de determinados alimentos, de determinadas relaciones, del sexo. mm, nos hace ser dependientes y apegados
a ese tipo de estímulos. Entonces, ese tipo de estímulos que son estímulos sensoriales físicos y por lo tanto perecederos, porque responden a una carcasa que se va a disolver cuando se acabe tu encarnación actual, se va a disolver y por lo tanto no forma parte de tu naturaleza infinita, pues como somos prisioneros de todo eso, pues todo eso nos arrastra y hace que, que en vez de ver globalmente, en vez de ver por el bien de todos, sabiendo desde esa conciencia que el bien del otro, como dice el mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que el bien del otro es tu propio bien y el otro es cualquiera que te cruces por la calle, ¿eh? Sabiendo eso, sabiendo que el bien del otro es el tuyo, si eso lo integras de verdad, pues vas haciendo el bien por todas partes. Y aquellas sombras que tenemos por nuestros apegos, por nuestras programaciones, desde el momento en que tú vas teniendo esa intención y vas llenando de amor todas esas sombras, van saliendo, porque la vida es así de mágica, van saliendo elementos. Elementos pueden ser pues desde metodologías hasta personas, hasta libros, hasta canciones, porque la vida en sus expresiones es multicreativa y te puede dar un millón de cosas que te las da para que tú puedas verte y resolver esas sombras. Pero claro, para eso hace falta una cosa que también he repetido mucho y que jamás me cansaré de repetir, que yo llamo la H mayúscula, que es humildad. Humildad. Para ver esa sombra necesitas humildad, porque muchas veces van a salir los automatismos de las programaciones que te van a impedir ser humilde, que vas a ser prisionero de tu ego, personalidad, y no vas a querer reconocer esa sombra. Pero está ahí. Mientras haya ahí un conflicto, mientras la paz no se apodere de ti por completo, pues quiere decir que tenemos sombras que tratar. Eso es indudable. Ok, entonces, sobre todo para las personas que nos siguen y que tienen problemas, precisamente hoy he hablado con varias personas cercanas a mí que están saliendo de los problemas precisamente por esa humildad que tú dices y también porque están recuperando la confianza en sí mismas, ¿no? En el sentido que se atreven a pedir ayuda. Yo creo que en ese sentido es una importante parte de la humildad, ¿no? El poder pedir ayuda y saber escuchar a la vida, ¿no? A través de otras personas, como tú dices, saber que necesitamos también como seres sociales recursos, porque tal vez arrastremos pues viejas creencias, viejos problemas, viejas resistencias desde nuestra infancia. Entonces, quizás no solo con nuestra iniciativa o nuestra intención, que también, sino lo que tú dices, la intención te lleva a poder encontrar los elementos en nuestro camino que nos puedan apoyar, ¿no, Juan? Como por ejemplo escucharte a ti en esta charla o, en fin, ir a un psicólogo, en fin, lo que cada uno vaya sintiendo, ¿no? Intuyendo, como tú decías al Ahí, mira, principio. ahí es como hemos hablado, ¿no? La creatividad de Dios o de la vida es infinita. Por lo tanto, cada persona va a encontrar, si así lo quiere, y porque es hijo de Dios y porque Dios es misericordioso y generoso, el elemento que en ese estado y en ese momento vital en el que se encuentre sea el más apropiado para ella. Lo que pasa es que nosotros desde nuestro ego queremos controlarlo, modificarlo, juzgarlo. Y muchas veces nos resistimos a aceptar que eso que se presenta en nuestra vida, Es lo que pues necesitamos, ¿no? lo necesitamos, que es por nuestro bien. Claro. Muchas veces, infinitas veces, ¿no? Porque claro, lo catalogamos, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y lo que no es bueno, pues no lo quiero ni en pintura, ¿no? ¿Eh? Y eso, pues, es lo que suele ocurrir y por eso se necesita esa H mayúscula, porque claro, una de las
una de las vertientes que trae esa humildad y esa conciencia es responsabilidad. Responsabilidad, ¿qué significa? Que de todo, absolutamente de todo lo que te ocurre, te haces responsable. Pueden participar, evidentemente, porque estamos todos unidos, porque formamos un colectivo, porque hay una sociedad, porque somos una humanidad, y forman evidentemente muchas almas más de muchas diversas situaciones. Pero las situaciones que tú vives y cómo las vives, eres tú al 100% responsable de cómo las vives. O sea, si te sientes mal, regular o fenomenal, es de ti de quién depende. No depende del otro. Por eso la inconsciencia, el orgullo, el ego te lleva a decir, no, es la culpa de aquel, es la culpa de aquella, porque aquel me hizo, porque aquel me dejó de hacer, porque se ha comportado de tal manera. No, 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 vamos a ver. ¿Por qué te sientes tú así? ¿Por qué te sientes tú así? Mírate, mírate, mírate y te darás cuenta de por qué te sientes así. Claro. Y entonces, cuando te des cuenta y tomes los medios que la vida pone a tu disposición, si los quieres ver, para que esas sombras se iluminen, pues te darás cuenta cómo al iluminar lo que reflejas fuera se va a revertir sobre ti, ¿no? Es como la famosa frase, lo que siembra, recoges. Y además es que es en abundancia. Es que la vida nos la muestra, pero no nos lo queremos creer porque tenemos tal programación de miedo, de drama, de enfermedad, de escasez, tal programación de escasez que nos consume por completo. Pero es que la misma naturaleza, y mira que la tenemos maltratada, nos lo ofrece por todas partes. Si la magia está ahí, que tú se te cae una semilla de melocotón y en un año tienes un melocotonero ahí que te da 50 melocotones. ¿Acaso eso no es Dios? ¿No te está mostrando lo que es Dios? ¿Por qué no practicamos eso? ¿Por qué no nos liamos? ¿No? ¿Por qué no vamos a lo sencillo? A lo sencillo. Y hablando de lo sencillo, Juan, por ahí ya concluyendo, ¿no? Entrando en la última parte de este programa que estamos desarrollando, llamando a las puertas del cielo, nunca mejor dicho, ¿no? Para presentar esa charla coloquio que vas a dar en el Palacio aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, pues ¿cómo has conseguido atravesar toda esa, desbrozar el camino de las creencias más tradicionalistas y de los prejuicios que para muchas personas le supone para poder encontrarte con tu propio cielo? Bueno, pues el tema de las creencias forma parte de un trabajo personal de desapego, pero que en mi caso, tú que ya pues, me conoces desde hace bastante tiempo, me habrás oído muchas veces hablar de que no lo he buscado, ¿no? Es como si me hubiera encontrado las cosas de manera natural, ¿no? Pero claro, eso tiene un porqué, porque hay un bagaje, hay un bagaje detrás en mi ser, que no en el personaje de Juan, sino en mi ser, que ha vivido ya otros personajes, que hace que de manera natural, pues esas cosas vayan integrándose y vayan dándose. Y uno de los ejemplos que a mí me sirve más con esto que me preguntas y que me resulta más mágico también, aquí en el sur sobre todo, ¿no? Bueno, y en Sevilla, donde estamos, pues hay un acervo cultural religioso muy fuerte, con las imágenes religiosas y las iglesias y las Semanas Santas y tal. Yo, en mi caso, en este personaje de Juan que estoy viviendo ahora, pues no he sido educado en la religiosidad, ni,
bueno, ni he hecho la comunión, ni he seguido ninguno de los dogmas religiosos, ¿no? Sin embargo, tampoco he sido educado en la animosidad o en la agresividad hacia ese tipo de dogmas, sino que he seguido mi camino y lo que me De una manera apetece. laica, ¿no? Digamos, ¿no? Efectivamente, pero la magia, fíjate, la magia se produce porque, claro, dentro de este acervo cultural nuestro, pues hemos sido testigos muchas veces de lo que llamamos milagros a través de las imágenes religiosas. Todo el mundo conoce a Fátima, la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, etcétera, etcétera, ¿no? O el gran poder, en fin, eh, a través de esas imágenes. Pero claro, esas imágenes a nivel real material, pues son una estatua, ¿no? Son una estatua a nivel real material. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que a través de esa estatua, porque es una estatua, se produzca el hecho mágico del milagro? Pues lo que hace que a través de esa estatua, que es una estatua, se produzca es la devoción, la entrega, la fe de verdad que hemos hablado antes, intuitiva, es una entrega absoluta en la que esa figura me está representando pues una característica divina y yo me fundo desde mi devoción con esa divinidad y entro en esa experiencia mágica y se produce el hecho del milagro. Por eso se produce, por el devoto, por la devoción y entrega del ser humano que está viviendo la experiencia. Y en mi caso, desde esa educación laica, pues he vivido cuestiones de esas con figuras que están hechas de material, pero que tenían por la devoción, por la entrega de los devotos, una determinada energía que hacía que se produjeran determinados hechos. Y yo por mi sensibilidad era capaz de percibirla. Y eran pues experiencias muy reconfortantes que te está diciendo, bueno, no soy religioso, pero por aquí también se está comunicando Dios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la cosa no va de cerrar puertas. La cosa no va de cerrar puertas, la cosa no va de decir esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. La cosa va de Dios es todo, Dios está en todas partes, que cada uno acuda a la puerta que le es más cómodo abrir, ya está, ya está. Y si de verdad, y si es una puerta real, encontrará lo que busca, y si no, pues será una puerta falsa antes de llegar a la verdadera, ya está. Muy bien. Juan, ¿y qué quiere decirle algo a las personas que están dudando o que tienen cierta curiosidad en ir a tu charla coloquio, ante el título este tan bonito que le has puesto, llamando a las puertas del cielo? Algo que no nos hayas contado y que creas que pueden encontrar en tu charla ese día 20 de octubre. Pues yo os animo a que vengáis porque debido a los tiempos que hemos vivido ha habido pocos actos presenciales. Este acto va a ser en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, que está en la Plaza Calderón de la Barca, creo, justo detrás del mercado de la calle Feria, de aquí de Sevilla, y que es un sitio que tiene una determinada belleza y unos jardines muy bonitos. O sea, que ya por la arquitectura del edificio y por los jardines ya es un espacio diferente. Y después vamos a compartir sobre Dios, con lo cual es algo que a todos nos va a llegar, aunque sea una frase, aunque sea, todos nos va a llegar. Y yo os invito a que compartamos. Si tenéis oportunidad y queréis hacer alguna pregunta, pues allí estaré también para compartir preguntas y para que compartamos entre todos y todos saldremos llenos, porque como decía también el gran maestro, donde haya dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Pues muchas gracias, Juan. Si ya no quieres añadir nada más, que creo que hemos tenido un encuentro pues, que nos puede servir
para que nos has dado unas buenas pistas de esta charla coloquio que vas a dar y que ya hoy has hecho un buen aperitivo con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Seguimos en contacto desde Diálogo Muchísimas 7. gracias a ti y a los televidentes y oyentes de tus programas y como siempre un placer estar contigo. Pues y a vosotras y a vosotros, pues espero que hayáis disfrutado, por lo menos la mitad que yo, de esta charla con Juan Luna. Y si es posible, pues estaremos allí el día 20 de octubre en el Palacio de los Marqueses de la Algaba en Sevilla para disfrutar sobre reflexiones que nos pueden acercar a eso que hemos hablado para poder entrar en nosotros mismos y al mismo tiempo compartir con los demás, que son dos cosas que no solo no están reñidas, sino todo lo contrario, sino que, como hemos visto también hoy, es un gran apoyo para nosotros el podernos encontrar y por supuesto, de una manera también real. Muchas gracias, Juan. Hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima, Rafa. Gracias. Y a vosotros espero seguir, que nos vamos encontrando en el próximo capítulo del Diálogo 7 de las 4 estaciones. Muchas gracias por estar ahí e inspirarnos y un abrazo de Rafa Bacón.